La mielofibrosis, ¿se acuerdan de la mielofibrosis? No es normocíclica normocrónica. No es normocíclica normocrónica. La clase que nos toca es la última clase que hay. ahora sí. Hagan la finta que están atendiendo. Hagan la finta que son alumnos buenos, alumnos que están atendiendo. Ya. El examen va a ser la siguiente semana, ¿ya? Solo anemia, la delegada del chorro y la otra delegada, ya, chorro, me lo mates ya. Entonces la próxima semana es el examen. Ya, lo de hoy día no entra en el examen. Lo de que hoy día entra para otro examen, el último examen que vamos a tener. ¿Ya? Pues no me quiere que venga a trabajar. Pero chorro, ¿qué pasaste? No te preocupes, cuando llegue su momento, un poco también te va a creer. Entonces, vamos a hablar del síndrome mielodisplásico, ¿no? Vamos a ver mielodisplásico y síndrome mieloproliferativos. También vamos a hablar de coagulación intravascular diseminada. El síndrome mielodisplásico, según todos los libros que hemos visto, dice, son un grupo de heterogéneos enfermedades clonales de la célula madre polipotencial o CNT. Esta célula hay una alteración, en esta célula hay una multiplicación de la célula caracterizada por determinada morfología de la célula y el hematopoiesis, una alteración en las tres células. Por tal punto, el paciente, esto es lo característico, es un paciente que tiene citopenias, es un paciente que por lo menos tiene más de 50 años, es un paciente que generalmente predomina en varones y es frecuente que evolucionan a leucemia mielocítica aguda. El clásico, te acuerdas cuando hablábamos sobre el paciente que mayormente tiene una leucemia, tiene una anemia macrocítica, ¿cierto? Y no era megaloblástica, ni era hepatopatía, ni era cirrosis, no era hepatopatía, no era hipotiroidismo, no era hemorragia, no hemólisis, ni alcoholismo. Detrás de eso buscábamos un síndrome mielodisplásico. Y esto es mayormente lo que vamos a conversar. Vuelvo a repetir. Es una alteración mayormente una enfermedad clonal de las células madres pluripotencial o CNC. Esto produce una hematopoiesis, pero el paciente lleva una citopenia. Y estas son las características que te recuerden. Frecuente evolución en la leucemia mielocítica aguda, me han preguntado en varias oportunidades. Dice la lesión de la célula retinal o alteración de la célula pluripotencial, lo cual provoca un crecimiento clonal normal junto con una calidad de las células anormales. Producen signos morfológicos de doble población. Uno, anisocores, hematíes normales y otros hipermentados. Hematíes normocíticos, lo voy a explicar con términos, o otros macrocíticos, como dice. Hipogranulocytos con algunos neutrógenos o con una razón. Hay una alteración de una célula mayor normal y una alteración que mayormente está alterada de los grupos. Hay plaquetas normales o mayormente que son anormalidad. Esto hay un desplazamiento e inhibición de la morfología normal. Esta es la gran población
anormal, hace al desplazamiento mayormente de la célula normal, y ocasionando enfacitopenia o llegando a tener a una hematopoiesis ineficaz. Entonces, mayormente, ¿quién lo tenemos? En un paciente en sexo masculino. Aquel paciente mayormente que tiene más de 50 años. La edad media son 70 años, no obstante, cada vez más frecuente en más jóvenes. Justo hoy día con su compañera, con un rato hoy día, hemos visto un paciente joven. Un paciente joven que está con un síndrome de plástico. Ingresa, ¿por qué ingresa? Ingresa el paciente. No, ingresa el paciente porque tiene, ¿cómo se llama? Es fibrilación auricular y es anticoagulado. Entonces el paciente viene sobre anticoagulado, se ha golpeado y tiene tremendo hematoma en los miembros inferiores. Y el TP por los suelos, el TPA por los suelos. Se reguló mayormente las alteraciones del factor de coagulación, pero lo que nos llamó la atención es que las plaquetas estábamos 150, 120, 113, 195 iban bajando. Y la hemoglobina, ¿cómo se llama? Comenzó 10, 9, 8.8, 7.5, 6.8, entonces empezamos, ¿cómo se llama? A ver que este paciente había pasado con una anemia macrocítica mayormente y acompañado con los leucocitos normales y también los neutrófilos normales, pero sin las plaquetas que estaban descendiendo. No tenía dengue, no tenía otra causa que me produciera esto. Entonces, revisando con la historia con nuestros chicos, miren, acá tenía hicieron una consulta en gastro, es que había una cirrosis. La cirrosis, había un daño renal que posiblemente puede haber explicado daño en la ovulación, pero lo que no nos explicaba es por qué estaba bajándose las plaquetas, estaba bajando mayormente. Cuando revisaron, le habían hecho una biopsia de médula ósea, descartando leucemia y confirmando un síndrome de los displásicos, confirmando células mayormente con alteración hematopoietica. Entonces el paciente ya le estaban estudiando, lo pasamos hematología, lo pasamos estudiando porque tiene el paciente célula leucemia melocítica aguda. Y los pacientes mayormente con síndrome de los displásicos a veces tienen muchos de ellos todas las células muy bajas. Entonces, por sangrado, la anemia, también por las plaquetas, la anemia y también por infecciones frecuentes. En este caso no tenía malamente la ovulación, pero no quiere decir que más adelante sí lo pueda tener. Por eso es que hay alteraciones de células normales como células anormales. Estas células anormales en esta literatura desplazan las células normales produciendo participenia. Es frecuente, como dijimos, doble población. La celularidad cuantitativa de la médula ósea está casi siempre aumentada o anormal. Dice, con un patrón genético con una eritropoiesis ineficaz. Lo que ocasiona que el eritropoiesis no sea eficaz, lo cual el paciente va a acompañar con una participenia. Ahora, ¿qué es lo característico? Funciona un espacio conjunto de enfermedades clonales de células progenitoras hematopoieticas característicos. La médula ósea puede estar normal o hipercelularidad, mayormente con células que puedan estar en todos los grupos. Y presencia de esta celularidad de estas células, dice, las células clonales pueden estar aumentadas, pero con una hematopoiesis ineficaz, pero que tienen con células pancitopenias. Estas células anormales desplazan a las células hematopoieticas teniendo pancitopenias. Y alteraciones morfológicas en las células que se llaman dermopoiesis. En pocos términos, hay dos grupos, un grupo normal y un grupo anormal. Este grupo normal, este grupo va a ser desplazado por estas células clonales, llevando hasta a una hematopoiesis ineficaz y en un paciente una citopenia. ¿Quedó claro? Esto es lo que puede decir que existe doble población. Por lo tanto, una clonal cualitativamente normal y otra anormal, lo que traduce en presencia de signos morfológicos de doble población. Tenemos una población normal y una población anormal. Esta población anormal desplaza a la hematopoiesis, ¿no? Y estos dibujitos que le encontré en el virus me desplazan. Dos dobles celularidades, la que sí actúa y la que no actúa. Y vemos que las células anormales me van a desplazar a las células hematopoieticas, llevando a una pancitopenia. ¿Quedó claro así el concepto? ¿Sí? Esta doble población celular, ¿cuál población celular? Porque el título, si usted se dice
clonación de las células stem. Estas alteraciones de células stem es la población que puede estar alterada que desplaza a la población normal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, como hemos dicho, un grupo heterogéneo de enfermedades clonales de las células, enfermedades clonales, aumento de la clonación de las células madre. Es una difusión de la médula ósea, una dermopoiesis, la cual pierde su capacidad para formar células hepatopiéticas, totalmente maduras y funcionales. ¿Sí? Entonces, estas células, mayormente, que hemos visto, que pierden su capacidad de formar. Aparte que la desplaza, pierde su capacidad de formar, por eso tiene una hematopoiesis ineficaz, lo cual afecta a una o dos de las series, una alteración funcional de la morfología, llevando a displasias mayormente mucho de estas células. De una prioridad, tenemos dos tipos de células, de las cuales una desplaza a la otra, y esta médula mayormente va a tener que tenga una difusión en producir estas células hematopoietica, llevando a una hematopoiesis ineficaz, llevando al paciente a una pancitopenia. Entonces tenemos la mutación de la célula stem, va a disfunción de la médula ósea, lo llevando a una hematopoiesis ineficaz, desplazando las células normales, y esta progresión de células que son patológicas me llevan a terminar en una leucemia mielocítica aguda. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro el concepto de leucemia mielocítica aguda? ¿Tienen alguna pregunta? Porque las preguntas vienen de ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vuelvo a repetir. Esta célula de stem, hay una proliferación clonal de estas células que pueden estar alteradas, llevando a dos poblaciones, una población normal y una población alterada. Esta población alterada desplaza, como está el dibujo de acá, a la población anormal. Esta misma célula, esta misma médula, tiene una disfunción de la médula, lo que se llama hematopoiesis, ocasionando una hematopoiesis ineficaz. O sea, aparte que la desplaza, no forma adecuadamente las células hematopoieticas, ocasionando esta hematopoiesis ineficaz que me lleva a citopenias. Pero estas células que son desplazadas y las que desplazan, estas células malignas terminan como células que van a llegar como leucemia mielocítica aguda. Entonces, la etiología, 90% idiopático, no sabemos, 70% secundaria, genético, muchas enfermedades genéticas como Fanconi, síndrome de Bloom, adquiridos, muchos por fármacos, SIDA, alteración del metabolismo de leucina, el VIH, otras enfermedades inflamatorias, neoplasias, el tratamiento de mieloma múltiple. Clínicamente, generalmente son enfermedades que comienzan con un curso clínico indolente y progresivo. Muchos pacientes no saben y no se presentan adecuado. Como este paciente, primero tenía plaquetas y fue indolente bajando, un glóbulo rojo fue indolente bajando, no de golpe. Aparece en personas de edad avanzada con un volumen muscular medio que puede estar normal o aumentado. Lo normal es que sea aumentado. El paciente que hemos visto hoy día, con volumen muscular normal que hemos visto hoy día. Hemos visto compañeros hoy día en la mañana en emergencia, y una anemia progresiva, como lo que hemos visto en el caso, aunque puede presentar otras citopenias. En fases avanzadas, además de la anemia, existen otras citopenias, que es menos frecuente, que dan los cuales el paciente presenta infecciones derivadas a la leucopenia o trastornos hemostáticos por una trombocitopenia. Las visceromegalias son infrecuentes, pero pueden haber. En este paciente, que para poder ilustrarlo, tenía una hepatoesplenomegalia. Entonces, se pensó, bueno, me pensaron anteriormente, muy bien pensaron en, como el paciente tenía una visitopenia, una de las causas de buscar plaquetas bajas, que vamos a ver más adelante, mañana o la próxima semana, es que mayormente puede ser la hepatopatía crónica. Cuando tienes un paciente que tiene las plaquetas bajas, échate primero una ecografía abdominal. La ecografía abdominal para tratar de hepatopatía crónica, porque la cirrosis produce pancitopenia o produce plaquetopenia. Entonces, cuando estaba muy bien enfocados los doctores que procedieron a hacer una ecografía, pedir una descartar cirrosis,
porque también tenía un TP elevado y los factores de vitamina K se forman en el hígado, ¿cierto? Entonces no era descabellado su forma, pero no, pues tenía unas patas plenomegalas. Entonces, cuando ya fue el médico de anterior que yo ya la estaba armando, el de anoche, y entré yo hoy día, entonces ya se comenzó a armar, no había una patopatía, había un problema renal, ¿no? Entonces ya comenzamos con tus alumnas, con sus compañeras, mirar la caída de los últimos 2 meses, cómo fue bajando la hemoglobina y cómo fue bajando las plaquetas. Entonces dijimos, si el paciente no está sangrado, ¿por qué tiene anemia? Si el paciente, ¿cuál es la causa? Si no es cirrosis, ¿por qué bajan las plaquetas? Y los leucocitos siempre se mantuvieron en 5.000, no hay neutropenia, o sea, algunas citopenias, pero lo que no nos cuadraba, que era un volumen corpuscular medio que siempre, síndrome displásico, es siempre macrocítica. Y en este caso era microcítica, macrocítica, como hemos visto en el caso. Un gran porcentaje son macrocíticas y un pequeño porcentaje. Entonces, el hematólogo que lo estudiaba también pensó, me imagino, en síndrome displásico, y cuando le había hecho una biopsia de médula ósea. Y cuando hemos ido a rascar, comenzamos a mirar, mira, hay una biopsia que lo habían hecho la semana pasada y la habían colocado hoy día, el resultado. O sea, pasó arteria, que lo colocaron a las 8 de la mañana que vino la doctora, y yo le evolucionaba al paciente por lo menos a las 1 de la tarde. Entonces, mira, acá hay un resultado. Y sale el síndrome displásico. Interno, como podemos ver, es un grupo de pacientes mayormente que puede ser volumen corporal medio o aumentado. ¿Sí? Que estas células que al comienzo se empiezan con anemia y después pueden ir acompañados de otras citopenias, como leucopenias o trombocitopenia. En el paso que hemos visto, hemos tenido trombocitopenia, pero no leucopenia. Por eso el paciente, él no viene por nosotros por eso, sino que el paciente viene con un tremendo moretón acá por esto, que se había golpeado. O sea, muy llamativo, ¿no? Tenía plaquetas bajas y tenía trastorno de coagulación. Y eso fue un caso de un paciente que tenía un síndrome displásico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, clínicamente, usa un paciente con un indolente progresivo, con anemia, empieza a aparecer leucopenia, neutropenia, infecciones, trastornos hemorrágicos por neutropenia y síndromes condicionales, por ejemplo, como hemosiderosis, depósito de hierro, mayormente que presenta los pacientes. En su libro dice, sospecha síndrome de displásico en aquellas anemias o citopenias inexplicables. O sea, no encuentro la causa, ¿no? Pienso posiblemente en un displásico. También considerándose como un displásico tipo una anemia hidroblástica en caso que la anemia se acompañe de exceso de hierro. Hay ciertos casos, por ejemplo, a ciertas épocas, como se acuerda cuando hablábamos en la anemia microcítica y dijimos anemia ferropénica, anemia pulmonar crónica, talasemias, dijimos hidroblásticas. Y la que tenía fierro elevado eran las hidroblásticas. Ciertos tipos de anemias hidroblásticos, en los casos en que la anemia se acompaña de exceso de fierro, aumentan como menos de transferencia, estas pueden ser la causa, una de las causas que puede ser síndrome displásico. Hemos visto acá atrás. Hemos hidrosis, de hierro, ¿cierto? En aquellos pacientes que pueden terminar síndrome displásico. Entonces, el diagnóstico lo sospecho en todo paciente anciano que tiene una anemia, sobre todo macrocítica, un porcentaje microcítica. Cuando le pedí la vitamina B12 isofónicos, normales. Y las hormonas tiroideas dentro del rango normal, no hay hepatopatía, no hay hemorragia, no hay hemólisis. Como dijimos, evolución diagnóstica, busco un síndrome displásico. ¿Sí? Cuando no es realmente, no encuentro la causa, cual sea de esta citopenia o pacitopenia, entonces yo entro a médula a descartar un síndrome displásico. Este es el clásico hemograma del paciente. El clásico hemograma del paciente. ¿Cuántos años tiene tu paciente? 81. 1, 2 y 3. Tengo una pacitopenia, ¿cierto? Mi volumen corporal medio, ¿cómo está? Aumentado. Todo anciano que tenga una pacitopenia con volumen corporal medio, sin causa que encontremos, y busquemos síndrome displásico.
o todo anciano que tiene pancytopenia y también con volumen corporal medio normal, un poco más alejado, pensemos en una síndrome neurodisplásica. Entonces, cuando hemos hecho nuestro plan, reconocemos la causa, porque hemos buscado hepatopatía, hemos buscado hipotiroidismo, hemos buscado hemorragia, hemos buscado hemorragia, hemos buscado melodisplasia, ¿cierto? Entonces, megaloblástica. Y no encontramos, busquemos un síndrome neurodisplásico. Nuestro plan médula es tratar un síndrome neurodisplásico. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, el diagnóstico es una anemia normocítica o macrocítica con distropoiesis, con alteración funcional y trastornos enzimáticos, y una leucopenia, que también es glonopoiesis, una trombocitopenia. La cosa que tiene una pancytopenia en tus pacientes es lo que me hace pensar. Y en sangre periférica, así roja, anemia normocítica macrocítica, como hemos visto anteriormente. Y la serie blanca también es parte de lo mismo, la serie plaqueta, alteración de los dos. Recuerda, las anemia megaloblásticas, los leucocitos suelen ser hipersegmentados. Hipersegmentados, no lo puse por eso. Al revés que el síndrome neurodisplásico, que no es hipersegmentado. Entonces, ¿qué hago? Entro a la médula ósea, ¿cierto? Si sé que esto entro a la médula ósea, mis células son hipercelulares, a veces son hipercelulares. Y alteraciones de hematopoiesis, de glonopoiesis, alteraciones de las tres células realmente. Ante la sospecha de síndrome neurodisplásico, hay que descartar aspirado. Ante la sospecha hay siempre que realizar una aspirado de la ósea, ¿cierto? Para descartar esta enfermedad. La citogenética, en el 90% de los casos, algunos van relacionados con cuadros clínicos de trisomía 7 y 8. Entonces, en este cuadro de acá, tenemos, por ejemplo, en estos pacientes refractarios neurodisplasicos. ¿Cuántas células mayormente tienen estos pacientes blastos? ¿Llegan al 20%? No llega a leucemia, ¿cierto? Sí. En el estadio 1, 0, 5. ¿Llegan? Acá. ¿Llegan a tener blastos más del 20%? No llega. Si tuviera blastos más del 20%, te vamos a una leucemia. En el estudio de médula ósea. Dime. Claro. Sí, de paso los acriocitos. No, me gustaría seguir pensando en neurodisplásico. No sé, no me acabo. Hasta ahorita los blastos que sí tienen. Pero los acriocitos. Pero sí podría ser una leucemia, aunque los blastos. ¿Cuánto tiene de blastos? Menos de 2, creo, ¿no? Pero ya es leucemia. Ya. Pero no sería que la mielofibrosis provocó síndrome neurodisplásico o que la mielofibrosis forma parte del conjunto de síndrome neurodisplásico. Porque síndrome neurodisplásico es un conjunto de síntomas que te derivan a diferentes. Entonces, si estoy pensando en síndrome neurodisplásico en estos pacientes, ¿cierto? Tengo mi riesgo bajo, intermedio, alto, muy alto. Entonces, este paciente entra a médula, mis células plásticas, ninguno de ellos me llega al mayor del 20%. Mientras más células plásticas es más puntaje, ¿cierto? Si tengo menos de 2, de 5, intermedio y muy malo, mayor de 10. Pero recuerden, no me llegó ni al 20%. Porque si es 20% estamos hablando de una leucemia. 2. Vamos a la hemoglobina de 10, y mientras que va bajando, más puntaje. Vamos a las plaquetas, mientras que va bajando, más puntaje, el condentrófilo bajando, más puntaje. Entonces, mientras que yo tenga más puntaje, por ejemplo, menos de 0.5, es mayormente el riesgo bajo, y más puntaje el riesgo más elevado. Entonces, mientras que tengo más puntaje, mayormente puedo estar llevando a llegar a una leucemia o su supervivencia mayormente está cada vez más baja. ¿Sí? Esto lo tienen en su. Entonces, tratamientos de riesgo bajo, soporte transfusional. Factores estimulantes de crecimiento de colonias o eritropoyetina, lo cual me ayudaría a mejorar esto. Si el riesgo mayormente es alto o secundario, si menos de 65, trasplante de médula. Más de 65,
No candidato a trasplante, tratamiento soporte transfusional o antibiótico. ¿Cómo ves en el paciente? Si el paciente viene infectado, lo da antibiótico, ¿no? Si el paciente viene con un plaquete, le pongo plaquete, un glóbulo rojo, le voy a transfundir. En caso de lesionados establecidos estado general, con gasto menor al 30%, le damos el tratamiento acetildolina. La mayoría de los pacientes ancianos que presentan mal estado general impide utilizar esto o la quimioterapia, su tratamiento es ineficaz. Y esta es parte. Estrategia de pronóstico y definir la necesidad. El objetivo es curarlo, trasplante. Si no tenés que ir al trasplante, tratamiento previo. El objetivo es prolongar la supervivencia, el tratamiento de la quimio. Si tratamiento operativo, solamente soporte. Si quieres anemia, le pones sangre. Si quieres plaqueta, le pones plaqueta. ¿Sí? Usualmente, ¿cuál es tu basal? Mantener la hemoglobina por encima de 8 y las plaquetas por encima de 30 litros. ¿No? Ahí. Empezamos para que podamos entender el tema. Dice, ¿cuál es la falsa relación más síndrome displásicos? Su incidencia aumenta con la edad, es producido por alteraciones en las células progenitoras, existe una hematopoiesis ineficaz, se asocia frecuentemente a hemólisis y la solubilidad suele ser aumentada. La D. No, estás atentos. La D. La D. Dice, paciente de 25 años diagnosticada y tratada con linfoma Hodgkin, hace 5 años. Consulta por debilidad progresiva en los últimos meses. El hemograma tiene 9 hemoglobina, volumen corporal medio aumentado, reporte de leucocitos bajos, ¿cierto? Que dicen que primero es el problema. ¿Sí? Leucocitos bajos y plaquetas bajas. ¿Cuál se conoce más probable? Síndrome mielodisplásico secundario. Dijimos que también se da luego del tratamiento quimioterapia de alguna patología hematológica. ¿Sí? En este caso, un paciente con una leucemia. Vamos a la otra pregunta. En el siguiente enunciado señala la respuesta a la barrera respecto al lugar en que se encuentra alteración patogénica del síndrome mielodisplásico. ¿Dónde se encuentra? La 2. La 2. La 2. O sea, mi alteración clonal es en la célula madre o las células en estéril, ¿no? Que me hacen aumento de estas células, mayormente dos tipos de células. Una célula maligna, ¿cierto? Que desplaza citopenias, y lo cual esta célula maligna también hace que la médula no tenga una hematopoiesis eficaz. ¿Quedó claro así el concepto ahora? Ahí. Y no son las preguntas, chicos, son todas sus preguntas mayormente en síndrome clásico. Son, o sea, vamos a encontrarnos nosotros en el ya que tú, pues la última que me has convencido, la resistido, ¿eh? ¿Ah? Te lo juro que Chorre estaba ahí, pero miércoles, jueves, a Chorre no le he hecho caso. Y como el Chorre es terco, viernes, sábado, Chorre. La otra delegada entró a tallar ya domingo, ya van dos, dije. Tú no entrabas antes. Tú no entrabas, ya la noche entraste, ¿no? De noche, ¿no? En la mañana entraste, hoy entró el sábado, ya cambiamos. No, íbamos a ir tarde, porque te dije, déjame dormir, ya no les puse, no molesten, déjame dormir. Ya. Paciente 55 años con antecedentes de linfoma, tratados 7 años con quimioterapia, radioterapia, seguido de otros trasplantes de médula ósea. Después de 10 a 12 meses se siente cansado con los siguientes datos de laboratorio: anemia, volumen corporal medio aumentado, leucocitos normales pero tienen neutrófilos, no hay neutropenia, ¿cierto? Y neutrófilos normales, linfocitos 52 linfocitosis y tienen plaquetopenia. ¿Cuál es el siguiente diagnóstico más probable? Síndrome mielodisplásico. Recuerden, se da sin causa aparente o luego de una quimio o una radio. Este paciente ni hasta trasplantado ha sido. Y luego de esto ha producido una alteración de las células en externo que producen dos tipos de células. Una célula maligna y una célula normal. La célula maligna desplaza a la célula normal y también esta célula de hipocelular no me produce células hematopoieticas. ¿Sí? Ahora sí quedó claro el concepto. Ahí,
Un paciente con enfermedad de Hodgkin recibió múltiples líneas de quimioterapia. No son parecidos, mira. Autotrasplante, tanto. Parecido, ¿no? Miren cuánto tiene de hemoglobina, 8. Leucocitos, 1200, ¿no? Plaquetas, 30.000. El diagnóstico más probable, síndrome de displasia. Mira su hemoglobina. ¿Alguna pregunta hasta acá? 31. Yo remonte por ahí ¿se entendió? ¿Ves las zapatillas, Chori? ¿Ves las zapatillas? ¿Ves las zapatillas? A partir de este momento, en sus historias clínicas, ya le pasamos a poner apellidos. Anemia por tal causa o síndrome clásico. Hoy día síndrome proliferativo. En la siguiente semana, síndrome linfoproliferativo. ¿Sí? Ya vamos a empezar a ponerle nombre a su historia clínica. Hoy día empezamos con síndrome mielodisclásico. ¿No? Sí. Tengo un paciente de edad con problema muscular medio aumentado o normal que tiene citopenia o bisitopenia. Entonces, ya y no encuentro la causa, entro a descartar síndrome mielodisclásico. ¿Quedó claro? Entonces, a partir de ahí empezamos a poner los nombres. Este es citopenias. Citopenia, o sea, todo bajo. Ahorita vamos a ver todo elevado. Mieloproliferativo, o sea, las células mieloides, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas aumentadas. ¿Sí? Tengo citopenia siendo mielodisplásico, porque es displasia, ¿cierto? Y otro mieloproliferativo. La semana que viene, cuando hacemos la leucemia, linfoproliferativo. ¿Quedó claro los conceptos? Sorry. No, yo. El doctor nos dijo que investigáramos en los síndromes mieloproliferativos. Descansamos 5 minutos, vayan al baño. Yo escuché la grabación y no dice eso. Bueno, repetir. La clase que hemos terminado el síndrome mielodiplásico, o sea, las células mieloides que están plásticas, bajas. ¿Sí? Ahora vamos a hacer síndrome mieloproliferativo. Ahora están aumentadas. ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto? Entonces, a partir de este momento, ya piensan a ponerle nombre a sus síndromes, a sus historias clínicas. Doctor, descartamos síndrome de displasia. Doctor, descartamos síndrome de displasia. Doctor, descartamos síndrome linfoproliferativo. ¿Sí? Ya no estamos para nivel de decir síndrome anémico. ¿No? Citopenia terminal, citopenia terminal. Ya tienen que ustedes echarme a buscar, descartando causas y echarme a buscar como síndrome de displasia, ¿no? Muy clásico, la leucemia que vamos a ver. Pero que leucemia tengo que tener agudas las células de plasma, más 20% o de la otra. Una macitopenia puede pasar la leucemia, ¿sí? Pero puede tener la ósea también, ¿sí? Vamos a hablar
cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia mayormente está formado por dos cromosomas. Cromosoma 9, que vamos a empezar, y el 12 y el ABL, el 9. Ambas van a unirse formando el BCR, la función BCR del ABL, formando el cromosoma Filadelfia. ¿Sí? Este cromosoma Filadelfia, lo que me interesa acá, lo que digo después, la cosa es que el cromosoma Filadelfia, este cromosoma Filadelfia va a ser positivo en la leucemia mielocíticas crónicas, aquellas que tienen proliferación de células linfóides. ¿Sí? Los que son Filadelfia positivos, leucemia mielocíticas crónicas. Los que son Filadelfia negativos serían prosistema vera, remoción esencial y síndrome de la fibrosis primaria. ¿Todo claro? El síndrome de Filadelfia está formado por dos cromosomas, cromosoma 9 y cromosoma 22. Ambos van a dar un segmento, el ABL y el BCR, y formar la función del BCR ABL o ABL BCR. Esto forma el cromosoma Filadelfia. Y aquellos que tienen cromosoma Filadelfia mayormente positivo son aquellos en las síndromes mieloproliferativos que tienen un acelerador positivo, son leucemia mielocítica crónica. Si tengo Filadelfia negativo, son prosistema vera, glóbulos rojos aumentados, cromosoma esencial, plaquetas aumentados o mielofibrosis primado a fibrosis en las médulas. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Si no quedó claro, vamos a la siguiente diapositiva. Tengo acá mi JAK2, que es Filadelfia negativo, polistemia vera, cromosoma esencial, mielofibrosis. Y este es Filadelfia positivo. ¿Quedó claro? Ahora sí, ¿quedó claro? Entonces, vemos acá entre las neoplasias mieloproliferativas la leucemia amiloides, hiperleucemia, polistemia vera, mielofibrosis, cromosoma esencial y el entero entre lo que hemos visto. Mayormente estos son JAK2. Tenemos las clásicas, polistemia vera, cromosoma esencial, mielofibrosis, leucemia crónica, y estas son las que no son tan clásicas. Vamos a hablar de estas cuatro. ¿Sí? Recuerden que es proliferativo. Proliferan células rojas, polistemia vera. Proliferan plaquetas, cromosoma esencial. Proliferan glóbulos blancos, leucemia mielocítica crónica. No hay una proliferación, puede una mielofibrosis. Que todo el tejido fibrótico por sepacitopenia es mielofibrosis idiopática. Y esa es proliferación del tejido queloide. ¿Sí? Si es así, las células mieloproliferantes es un desorden clonal, igual que la otra, de células hematopoyéticas neoplásicas. Potencialmente transformar en leucemias mielocíticas agudas, igual que hacen en el caso, ¿cierto? Esta proliferación clonal de una o varias células hematopoyéticas debido a una mutación. Esto, si el polistemia vera predomina en célula roja, si el leucemia mielocítica crónica predomina en célula blanca, lo esencial predomina en megacarcinoma. La fibrosis mayormente predomina en formación de tejido fibrótico. ¿Sí? En el medio tenemos tejido fibrótico y las células hematopoyéticas. Cada cual un predominio. Si hay predominio más fibrosis que menos hematopoyética, se llama mielofibrosis. ¿Hasta alguna pregunta hasta acá? Porque si tenemos el concepto, podemos continuar. ¿Está entendido? Nos continuamos. Entonces, la síndrome mieloproliferativo crónico produce en edades medias de la vida. El único tratamiento curativo es el trasplante progenitorio hematopoyético. El resto del tratamiento no es curativo. Suele ser patógeno de larga supervivencia y tratamiento médico que consigue mejorar supervivencia en la calidad de vida, da la mortalidad relacionada en los trasplantes. Su empleo es en patología es adenótico y considera que en ningún caso es primera línea de tratamiento, el resto del tratamiento no es de primera línea. Entonces, eso es concéntrense, por favor, acá. ¿Eso lo entendemos? Entendemos todo. Le pido por su atención en acá. Ahora vamos a hablar sobre glóbulos rojos, los glóbulos rojos aumentados. ¿Sí? Tiene un paciente contigo y te viene un paciente contigo y estamos de guardia. ¿Sí? Viene un paciente y dice, doctor, el paciente está viniendo con un hematocrito aumentado y hemoglobina aumentada.
mis plaquetas normales y mis leucocitos normales. ¿Sí? Eso me mucho. La pregunta, todo paciente que tiene hematocrito aumentado o tiene hemoglobina aumentada es ¿cómo se llama? Es politemia vera. Yo tengo un paciente que viene con diarrea, un paciente que viene con volumen plasmático bajo, que está deshidratado o está por quemaduras, está hemoconcentrado. Tengo el hematocrito aumentado y tengo la hemoglobina aumentada, ¿cierto? ¿Lo hidrato al paciente? Baja mayormente el contenido. Primero tengo que ver si el paciente, disculpa, tu presión 80-60, ¿está urinando? No, doctor, poco volumen. Entonces es deshidratado. Ponle líquido, hidrátate. Tu paciente y vuelve a tu hemoglobina normal. No fue una polistemia vera. ¿Sí? O polistemia por estrés. Luego, si es así, tengo el hemoglobina, hematocrito normal y veo mi masa eritrocitaria. Si masa eritrocitaria está aumentada, o sea, masa de hemoglobina, hematocrito, le pido mi eritropoetina. Si pido eritropoetina y está la eritropoetina baja o normal, es una polistemia vera. O sea, aquí te puedo aclarar. Nosotros sabemos que la eritropoetina tiene una acción sobre la médula ósea para producir glóbulos rojos, ¿cierto? Por eso el paciente que tiene insuficiencia renal crónica no tiene eritropoetina, tiene anemia. Se supone que si tengo mucha eritropoetina, voy a estimular a la médula y me va a producir un glóbulo rojo, ¿cierto? Pero hemos visto que en la polistemia vera, estas células clonales no tiene que ver relación con la eritropoetina. Tiene una poetina normal o baja. O sea, es decir, no es estimulada por eritropoetina. O sea, estas células es aumentada por una clonación maligna. ¿Quedó claro? Tengo mi masa eritrocitaria aumentada y pido mi eritropoetina, pero descarté que los deshidratados. Entonces pido mi eritropoetina, sale normal o baja, se acabó, polistemia vera. Porque yo tengo mi eritropoetina aumentado, tengo derecho a tener glóbulos rojos aumentados. Por feedback, ¿cierto? Yo tengo más eritropoetina, más glóbulos rojos, ¿cierto? Menos eritropoetina, menos glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, veo si es por hipoxia tisular o por secreción inadecuada de eritropoetina. Vamos a descartar hipoxia tisular. Puede ser, mi paciente tiene una baja saturación de sangre, como enfermedad pulmonar crónica o una insuficiencia cardíaca de la izquierda. ¿Sí? O tengo una alta afinidad del oxígeno en la sangre, hemoglobinopatías. Si tengo que mi eritropoetina no tiene un problema de afinidad al oxígeno, o sea, no alteración al oxígeno, entonces digo, otras causas de función renal, o un tumor renal, un tumor hepático que esté produciendo ectópicamente eritropoetina. ¿Quedó claro? Esto, ténganlo claro, porque he visto, por ejemplo, en San Martín, ya han sonado los chicos con este cuadro. En su examen que el doctor les ha puesto las preguntas y ¡pum! Han sonado y así al final ha sido como se llama un tumor renal. ¿Quedó claro? Entonces, se marcaron. Hicieron su lógica, eritropoetina aumentada, vasopina, hematocrito. Fuiste, pues, ¿no? Y al final les preguntaron, un paciente que tiene un hematocrito hemoglobina aumentado, ¿sí? Que tiene, ¿cómo se llama? Con eritropoetina aumentado, y le pusieron policitemia vera, le pusieron tumor renal, y fue tumor renal. En la clase de politemia vera, y como en la clase de politemia vera hay un poco politemia vera, pero fue diagnóstico diferencial de politemia vera. ¿Quedó claro este cuadro? ¿Por qué han sonado los chicos? Por inercia, todos han puesto politemia vera, porque iba a hablar conmigo en reumatología, sigo reumatología en la San Martín. Entonces, el doctor me dice, doctor, y cuando yo he analizado, digo, de manera positiva, el chico, pues algunos días en su tablet y hemos estado analizando. ¿Y tu problema? Tengo un problema renal. Y el examen era, sí, doctor, pero, y todavía se lo reclamado. Pero el doctor les ha dicho, doctor, escuchen, eso es una dosis ustedes. Me han dicho que esto, eritropoetina aumentada, es politemia vera, empezando por ahí no tienen el concepto. Entonces no había forma que reclamen, ¿cierto? ¿Quedó claro? Este problema que tenían los chicos, quiero llevarlos acá para que ustedes puedan entender muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? En pocas palabras, como dice el concepto, es una proliferación
células proliferación, células malignas, especialmente en este caso serían rojas, y con EPO negativo o normal, que es independiente a la eritropoyetina. ¿Sí? ¿Lo claro, chicos? Vuelvo a repetir, primero su paciente puede estar deshidratado, está hipoconcentrado y después mejora. No está deshidratado, chicos, vean su masa eritrocitaria, si tienen su hematocrito de hemoglobina aumentada, ¿sí? ¿Vale? Y piden su eritropoyetina. Normal o baja, se acabó el diagnóstico. Por el tema Vera, tratamiento. Si está aumentada, tiene problemas crónicos como dice cardíaca o EPOC o EPI, por el final oxígeno, no. Vamos sobre producción. ¿Quién produce tópicamente eritropoyetina? Un hipernefrona, hepatocarcinoma, ¿sí? Y cayeron los chicos de verdad, sinceramente, muy buena pregunta. Me dieron idea para preguntárselo así. Entonces la politeína B es una proliferación de la serie eritroide. ¿Es Filadelfia positivo? No. No, es JAK2 positivo. ¿Sí? Porque el único que era Filadelfia positivo era leucemia mielocítica crónica. Los otros eran JAK2 positivos, ¿sí? Lo cual me produce una, ¿qué dice abajo? Eritropoyetina y DP, bien. ¿Tiene relación con eritropoyetina? No. Entonces, el tema de una proliferación anómala de una célula madre pluripotencial, una hematopoiesis clonal, hematíes, leucocitos y plaquetas predominan y reemplazan eritroide. Aumento de la masa velocitaria, hematohemoglobina, disminución secundaria al eritropoyetina, no tiene nada que ver. Si la eritropoyetina está aumentada, piense con el glóbulo. ¿Sí? Y tenemos que diferenciar. ¿Sí? Si tienes eritropoyetina secundaria a eritropoyetina, es una poliglobulina. Y puedes buscar las causas de poliglobulina como esto. ¿Sí? Es una hallazgo incidental, es la clásica del paciente que no tiene ni clínica, mayormente el viejito o a la pregunta que le pica el cuerpo, te conviene, dice, bueno, me está picando, estoy sudando mucho calor, dice, realmente el paciente no viene por eso. Viene cuando tú le encuentras una hematocrito de hemoglobina por encima de 18, ¿no? Inmediatamente que te esté llamando la atención. El paciente me presenta prurito generalizado por aumento de histamina, sudoración nocturna, pérdida de peso por hipermetabolismo, mayormente tenemos neurobola, hipercastralgia, hay trombosis en arterias y venosas por hipotensión sanguínea, hay hemorragias, consecuencia de alteración de la función plaquetaria, insuficiencia vascular periférica, por enrojecimiento, cianosis, necrosis muscular. La cosa es una trombosis. Este es el clásico paciente que hemos visto este negrito, que tiene sudoración, pérdida de peso, prurito, ¿cierto? Que va aumentado puede presentar úlceras gástricas, aumento de temperatura o inflamación. Esta es la eritromialgia. Dijimos anteriormente acá que los pacientes tienen trombosis en arterias y trombosis en las venas, ¿cierto? Por eso tipo de necesidad sanguínea, ¿no? Insuficiencia vascular periférica, enrojecimiento, cianosis, necrosis vascular. Esto es lo que encontramos en los pacientes. Encontramos eritromialgia, es un eritema, ardor, dolor urente en las inferiores por la trombosis. ¿Sí? Tanto venoso como arterial que presentan estos tipos de pacientes. Recuerda, si yo tengo una de las complicaciones de tener trombosis esencial, como el tema de la trombosis, piensa en trombosis. Las complicaciones son las trombosis, en caso de este paciente. Entonces, no tipo el dedo, ¿cierto? Fotografías muestran que el hidromialgia viene en las manos también. Miren cómo están las manos, están totalmente diferenciadas, con la trombosis esencial. Y de polisemia vera también esta paciente. Entonces, este paciente, el tema neurológico, como hay una disminución de la glucosa sanguínea, como todo está aumentado, hay una buena viscosidad, ¿no? Al cerebro, no hay una buena oxigenación. Por eso, realmente el paciente, aparte de tener una alteración de la trombosis, me puede llevar a un stroke o una tía, me puede llevar a acúfenos, cefalea, hipértidos, hipertensión. ¿Sí? Estas mayormente a masa, me va a llevar a una trombosis, que me puede llevar al paciente a infartos cerebrovasculares, infartos cerebrales, tías, accidentes cerebrovascular
isquémico, transitorio, cefaleas, acúfalos. Presentan eritrosis, coloración rojiza de la cara o esplenomegalia. Miren esa esplenomegalia de ese paciente. Muchos de los pacientes presentan esplenomegalia. Diferencia con la poliglobulosis multiplex que presenta hepatomegalia. En la poliglobulosis multiplex y acá mayormente esplenomegalia. Caso clínico, paciente que tiene hematocrit aumentada, hemoglobina aumentada, masa total aumentada, EPO disminuido y saturación de oxígeno normal, ¿cierto? No hay alteración de la oxigenación. ¿Sí? Entonces, la trombosis es una principal causa de muerte tanto en la primavera como en la primavera como en hemoglobina con oxigenotropa. ¿Sí? Como la digo, fíjense en trombosis. ¿Sí? Fíjense en trombosis. Entonces, tenemos, en la primavera tenemos tres fases: fase prodrómica, fase polistética y fase desgastante. En la fase prodrómica, mayormente está sintomáticos. La fase mayormente protética, lo que hemos visto, la trombosis, esto, rubicundez, cefalea, alta viscosidad, disminución de peso, el prurito y la esplenomegalia. Y en la fase mayormente gastada, disminución progresiva de la colesterol, ya te lleva al otro extremo, a disminución de estas células. Entonces encuentra un paciente que encuentre hemoglobina aumentada, o el carboncito aumentado, o la plaqueta aumentada. ¿El nivel de hipoetina cómo debe estar? Bajo, normal o disminuido. Aumento cefólico. Esto lo preguntan, aumento de ácido úrico, aumento de vitamina 12 y aumento de HDL. Los han preguntado. Médula ósea, una hiperplasia de las series de predominio eritroide. 2. Es Filadelfia negativo. ¿Cuál es el que está aumentado? El JAK2. ¿Sí? Encuentran en mutación JAK2 que permite el crecimiento de las colonias eritroides. Ausencia de eritropoietina. Esta mutación detecta más del 95% de la proteína negra. Es una arma diagnóstica esencial para la terapia. En la clásica, los criterios que tengan la trombina, una médula ósea que me definan mayormente y un JAK2 que me den los pacientes. Y eritropoietina negativa. Igual lo mismo, en casos leves, sangrías o flebotomías. Creo que la imagen sale una flebotomía, creo que tengo acá. No tengo imagen. La paciente que cada igual le van sacando sangre. Le van sacando sangre para mantener el hematocrito por debajo del 42-45%. Lo cual disminuye los episodios de trombosis y frecuentemente le dan cada 6 a 10 semanas. Al inicio disminuye la viscosidad y normaliza la masa introcitaria. Luego de reducir la masa introcitaria, produce un déficit de hierro, lo cual impide el aumento rápido de la masa introcitaria. La flebotomía por déficit de hierro se asocia posiblemente a una trombosis reactiva. En casos graves, si gran sintomatología, quimioterapia, ruxolitinib, que es inhibidor del JAK2. Mi patología es el JAK2, ¿cierto? Este medicamento actúa inhibiendo el JAK2. Su evolución es muy buena. La principal causa de muerte es la trombosis. A veces hemorragia, el 20% transforma a mielofibrosis, ¿cierto? Dijimos que la fase gastada termina mayormente en citopenia, ¿cierto? Entonces, ahí tiende a ser mielofibrosis, quiere decir más tejido fibrótico que células hematopoieticas. Y un 5% termina en leucemias agudas. Un 5% termina en leucemia aguda. ¿Cómo termina? En mielofibrosis y un 5% me hicieron pregunta examen. A ver, ¿quién me responde esta pregunta? Pues hiciste mi ver. Hasta para champear, ¿cierto? Sí. No hay leucemia, se acabó. Si lo que les pasa no hay forma, pública. Simplemente. Hemoglobina por si acaso 18 ya. 18 hemoglobina, ahí en esa hemoglobina N, 18 ya. ¿Cuál sería la respuesta?
Sí. Plaquetas, leucocitos y hecho de hemoglobina. ¿Cuál sería tu respuesta? Eritropiaje. Entonces no viste bien qué es el paciente. ¿De qué no viste bien qué es el paciente? Si no, tú quieres que te pregunte, policitemia vera. ¿Cierto? Tú quieres que te pregunte policitemia vera. Pero no te pregunto policitemia vera, te pregunto las complicaciones de la policitemia vera. La otra. No asociado con ¿Quedó claro el concepto? Y en ese elevador no tiene nada que ver. Pero mira, tiene JAK 2, tiene splenomegalia moderada, tiene presencia de prurito agudo en fibromialgia, tiene leucocitos de neutrofilia o ¿cierto? Nos podemos utilizar la otra pregunta para ver qué es lo que sí es, ¿cierto? Trombocitemia esencial. Caracterizada por hiperplasia megacarocítica. En aumento son plaquetas, dígame, con aumento de plaquetas en sangre periférica. Mayormente hemos esencial que fundamentalmente para descartar el resto de neoplasias, dice, el criterio diagnóstico de trombocitopenia es fundamental descartar el resto de neoplasias neuroproliferativos. Descarto, leucemia melocítica crónica. Descarto, politemia vera esencial, politemia vera, trombosis esencial, ¿cierto? Fibrosis esencial. Si yo descarto todo y tengo mayormente trombocitopenia esencial, es el clásico paciente que tiene por encima de 450.000 plaquetas, en la que obviamente predomina megacariocito, ¿cierto? Con mayormente un incremento significativo del frente de la izquierda de los glóbulos blancos y el tromboide también. Y el tromboide. No se evidencia el criterio de tengo que descartar los otros, ¿cierto? Descarto politemia vera, melofibrosis, síntomas preventivos y leucemia melocítica crónica. Es un diagnóstico de exclusión, dijimos, ¿cierto? Que tenemos que descartar el resto de proliferativos. Filadelfia negativa, JAK 2, ¿cierto? Es un JAK 2, criterios menores, marcados clonales o ausencia de evidencia de trombosis esencial. Es manifestación clínica más frecuente, como le dije, trombosis. Igual que la otra, trombosis. Y las hemorragias por alteración de la función plaquetaria. No existe relación entre la cifra plaquera y la gravedad del enfermedad. Mayormente tiene trombosis. Y la trombosis en el sistema nervioso central, vamos a infartos, accidentes cerebrovasculares, transitorios, en el corazón, infartos, anginas, sistema vascular periférico, en vasos grandes, claudicación intermitente, en pequeños vasos, electromialgias o isquemia digital igual que abortos. Hemorragias, sobre todo en el tubo digestivo, y esplenomegalia y mayormente en los pacientes. Entonces, diagnóstico, tenemos una trombocitosis. Vuelvo a repetir, ácido úrico, vitamina B12, HDL, degradación plaquetaria. En sangre periférica de médula ósea, tamaño y volumen de las plaquetas pueden estar alterados. Y la mutación, JAK 2. ¿Sí? Mayormente va con trombosis y hemorragia. Y le han preguntado, la otra mutación que es frecuente es el CAL y MP. ¿Ya? Es el CAL y MP. Miren acá, el CAL y MP. Te pueden preguntar JAK 2, como ya no están preguntando, lo están preguntando como CAL o MP. ¿Sí? En el tratamiento de hidroxiuria, citostático que tiene ácido ADN, primera línea, se cree que hay cierto riesgo de leucopenia. Anaralide disminuye la proliferación de megacocitos útiles en pacientes refractarios o integrantes de hidroxiuria. Interferón alfa, ausente el efecto leucógeno, por lo que también se utiliza en jóvenes, y ante la aspirina, no trata la trombosis esencial, es útil para producir incidencia para inhibir la trombosis. El otro es la mielofibrosis idiopática, o sea, este es el aumento de tejido fibrótico. Intensa fibrosis en la médula ósea, y miren cómo va la fibrosis desplayando mayormente el tejido hematopoyético.
y bueno, pues, lo que ocasiona que yo tenga que compensar con una hematopoiesis extramedular. ¿Dónde está? En el hígado y en el vaso. Y por tanto, el ecolitoblastis en sangre periférica. La media del paciente, la etiología desconocida, se presenta simultáneamente de elementos inmaduros, mayormente como pancitopenia. Mientras que más tejido mielofibrótico tengo, menos tejido hematopoietic tengo y tengo pancitopenia. La mielofibrosis puede ser primaria o secundaria, como dijimos, la poliedema vera dijimos un 20% va a tener mielofibrosis y un 5% de leucemia, ¿cierto? O tromboesencial que puede terminar también en una mielofibrosis. Esto es proliferación megacarocítica, proliferación de factores estimulantes, de fibroblasto, me da mucha fibrosis. Proliferación que impide la relación tejido conectivo, me da una fibrosis y me produce esta mielofibrosis con desplazamiento de las células hematopoieticas. La tercera parte de los pacientes están asintomáticos, encuentran anemia, síndrome convencional por hipermetabolismo secundario a la mielofibrosis, esplenomegalia, mayormente cierto por una hematopoiesis extramedular, metabólico abdominal en paciente de abdominal, hepatomegalia también, con hipertensión portal y lesiones postestrozantes con fibrosis celular, lo cual ocasiona mayormente afectados en los huesos proximales largos y el esqueleto parcial. Diagnóstico: anemia, montaglocitos y hematías en lágrimas, frecuente encontrar en la sangre periférica. Síndrome leucolitoblástico, debutamos en leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia y vuelvo a repetir: ácido úrico, vitamina B12, HDL. La médula ósea aspirado suele ser seco, o sea, que decir, sin grumos, más tejido fibrótico. En la biopsia, más colágeno, más reticulina y no encontramos tejido hematopoietic. Alteraciones endogenéticas, mayormente en los cromosomas y también en JAK2. Y la otra que lo he preguntado, carreticulina. El tratamiento seguro con rituximab conforme o tratamiento soporte, lo que demostré en el paciente. Esto, chicos, esto lo tienen ustedes, por ejemplo, vemos. Está aumentado esto. En leucemia está aumentado el blanco, la plaqueta trombosis esencial, ¿sí? Cuantas alcalina, todos están aumentados excepto en la leucemia velocítica crónica. Vuelvo a repetir, las factoras alcalinas leucocitoplástica, leucocitaria, están aumentados o normal en el resto, menos en la leucemia velocítica crónica. La fibrosis de médula ósea está más en la mielofibrosis, la esplenomegalia es más frecuente en mielofibrosis y en la leucemia velocítica crónica. Cromosoma Filadelfia, ¿sí? Y JAK2, el resto. Acá está el resumen de todo lo que vienen a preguntar. ¿Sí? Acá está el resumen de lo que vamos a preguntar. Entendemos este cuadro, entendemos todo. Coagulación intramuscular diseminada y nos vamos. Entonces tenemos coagulación. Es frecuente, chicos, porque estos ustedes se van a enfrentar como internos o como residentes con un paciente. Es importante que yo sepa, caramba, mi paciente está entrando en una coagulación microplacinada o me llevo muerto. ¿Sí? Es frecuente que digan, si el paciente está entrando en una coagulación microplacinada, tengo que coagular o me llevo al muerto. Entonces, ¿cómo sé? Es un paciente que mayormente tiene que tener una enfermedad sistémica. Es una coagulopatía de consumo causada por enfermedad sistémica inflamatoria. Pero una enfermedad sistémica inflamatoria puede ser mayormente una infección, una sepsis por gram negativos, por ejemplo, un embarazo, un traumatismo, una pancreatitis y cualquier tipo de una neoplasia. Dice, resultados de consumo de plaquetas y factores de coagulación. O sea, están alteradas las plaquetas y los factores de coagulación. ¿Sí? Forman pequeños trombos en vasos muy pequeños, lo cual me lleva a insuficiencia respiratoria y muere mi paciente. Suele también haber hemorragias en este tipo de pacientes. Acá, esto es lo que le importa. Entonces, causas:
Tengo que tener una enfermedad sistémica. 6 sueltos negativos, tengo que tener un traumatismo severo, un tumor maligno, una cirugía mayor, una pancreatitis, una leucemia promelocítica o problemas obstétricos. Esto tengo que tener como antecedentes. ¿Sí? Un paciente que está con pancreatitis puede terminar en 6 meses. Paciente que tiene un tumor maligno puede terminar en 6 meses. Tengo 6 negativo, puedo terminar en 6 meses. ¿Cuándo lo considero? Cuando tengo un paciente, cuando tengo mi TP y mi DTP elevado, mi factor de coagulación elevado y mi plaquetas disminuidas. ¿Sí? Entonces digo, mi paciente, mi TP está por los suelos, mi DTPA está por los suelos y mis plaquetas están disminuyendo. Y tengo una enfermedad sistémica. Pido mi fibrinógeno, que está disminuido. Y mi dímero D está aumentado. ¿Sí? Entonces, digo, tengo un paciente que me encuentro que tiene una complicación obstétrica, o tiene una pancreatitis, o es operado, o tiene cáncer, o tiene una 6 negativos, y luego de eso veo que mi paciente está con problemas respiratorios o hemorrágicos. Yo digo, mi paciente que encuentro, mi plaqueta está cayendo, ¿no? 450, 300, 200, 90, 80, ¿okay? Y mi TP está elevado, y mi DTPA está elevado, o sea, tiene plaquetas bajas y el factor de coagulación también alterado. Entonces pido mi fibrinógeno, que está disminuido, y mi dímero D está aumentado. Pienso en una coagulación hidronodal seminal. Entonces hay que empezar ante trombocitopenia, anemia microangiopática, prolongación de los tiempos de coagulación, y que presentan el dímero D aumentado, fibrinógeno dímero D aumentado. Hay fase isquémica y fase hemorrágica. La fase isquémica mayormente produce pequeños vasos, produce necrosis en diferentes órganos por microtrombos. Coagulación intravascular diseminada, ¿cierto? Y hemorrágica, trombocitopenia severa y consumo severo de factor de coagulación es la otra. Primero es fase trombótica y después una fase hemorrágica. Primero una fase trombo y después una fase donde me va a producir, bajan las plaquetas, me eleva el TP-TPA y me va a producir una fase hemorrágica. Tratamiento, causa desencadenante, la enfermedad que desencadena sistémica, hemorragia, tratamiento sustitutivo con plaquetas, o trombosis, tratamiento anticoagulante. Se puede administrar por la franjuela para disminuir la coagulación sanguínea exacerbada, coagulación crónica y no en la aguda, por el riesgo de sangrado. A ver, para acabar. Paciente con infección urinaria por Escherichia coli con los positivos presenta prolongación de tiempo, ¿Cuál sería? prolongación de tiempo, la colonización. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejo? Porque con la clase de coagulación no hace nada. Porque tiene una infección, tiene la TP y la TTP aumentadas, hay una disminución del fibrinógeno. Tiene una infección coronaria negativa, ¿cierto? Ajá. Prolongación de TP, ¿cómo están mis plaquetas? Fibrinógeno disminuido. Y mi dímero D está aumentado, ¿cierto? Sí. ¿Quedó claro? Vamos a otra pregunta. Con respecto a la terminal, ¿el fibrinógeno normal descarta? No. Hay siempre elevación del factor 8. El cuadro está dominado generalmente por trombosis, son enfermedades agudas graves como Sí. tratamiento de renal mayor es el ADN, ¿no? ¿Cuál de los trastornos? Dice, ¿cuál de los trastornos no es habitual encontrar típicos en coagulación nacional? Más habitual encontrar. Como si fuera por 4 trombocitopénica, entonces no serían 6, ¿cierto? ¿No? Esa es la respuesta. ¿Quedó claro? Es otra causa. Ahí. Baja, hemoglobina baja, plaquetas bajas, TP elevado, TP elevado, coagulación intraventricular. ¿Sí? Esta es la otra clase. La mujer. Mira, tiene calcitopenia. Déjalo.